Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva reunión del enfoque nutricional, ¿sí? Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo, ya hace más de 17 años que de alguna manera disfruto de este increíble proyecto y propuesta que es Herbalife en mi actividad. En algún principio también hoy ya estoy jubilado y me dedico específicamente a esto, cosa que me da gran placer y poder transmitirles a ustedes información creo que forma parte un poco de nuestro proyecto y de nuestra propuesta. La idea del tema de hoy es interesante desde un punto de vista que es algo relativamente nuevo, o sea, porque en realidad no hace mucho tiempo que se ha empezado a hablar de esto y del valor de este tema o particularmente de este punto de vista relacionado a la nutrición. Y obviamente lo interesante que tiene eso es que no hay mucho escrito, ¿sí? O lo que hay es bastante contradictorio muchas veces. Y lo que vamos a tratar es, incluso esto viéndolo un poco a través de las redes, como que hay muchas contradicciones que se van exponiendo y que la gente finalmente no entiende qué es lo que debe hacer o cómo debe interpretarlo, ver qué relación hay entre lo que es el tiempo, ¿sí? O la dinámica del tiempo en función a nuestra alimentación. Este tema que hoy por hoy se da a llamar crononutrición, que es un derivado de la cronobiología en realidad y que no tiene mucho tiempo. En realidad se empezó a hablar de esto a mediados, si se quiere, del siglo pasado, por ahí un poco más, les diría en los 80, en donde realmente se empezó a hablar con mayor, de alguna forma, sustento sobre estas temáticas que tienen que ver con la relación de nuestro reloj biológico con nuestra alimentación, ¿sí? Y de alguna manera van a ver ustedes que existe una relación muy íntima en eso y que está ligada claramente a todo nuestro proceso evolutivo. Finalmente nosotros estamos diseñados de una manera y muchas veces pareciera que eh, nuestro diseño no está muy adaptado a las épocas actuales, por decirlo de alguna forma. Y ahora voy a tratar de ser más claro en este sentido para que un poco entendamos qué ajustes hacer para de alguna manera también sacar mayor provecho de nuestra alimentación y de alguna forma quizás incluso mejorar los resultados que cada uno nos está buscando a través de esta nueva modalidad o pensar o pensamiento, si se quiere, que tiene que ver con la nutrición y que nos pone en contacto desde otro lugar, ¿no es cierto? Empezar a entender la nutrición o, como decimos siempre, empezar a pensar nuestra alimentación de una manera diferente. Pero un poco para ponernos en contexto y entender un poquitito cómo y de dónde viene todo esto, es verdad que la problemática nutricional sigue en crecimiento. Es como si les hiciera los anuncios parroquiales primero, ¿no? Y arranco ya diciéndole que las noticias no son buenas, ¿sí? Que de alguna forma nuestras proyecciones para obesidad, por ejemplo, en todos los niveles y en todas las edades son terribles. En realidad, cuando uno se pone a analizar los porcentajes de acá al 2035, fíjense ustedes, y peor aún cuando uno habla de la obesidad infantil a nivel mundial. O sea, es indudablemente un fenómeno alarmante en todo sentido. Ahora, más allá de eso, obviamente somos conscientes de la problemática que esta cuestión ligada a la alimentación hoy por hoy tiene y que el riesgo al que nos expone. Esto está claramente demostrado. No voy a insistir sobre este punto, pero es interesante que uno sigue dando esta charla ya hace unos cuantos años y las temáticas siguen siendo las mismas desde este punto de vista, la problemática sigue siendo la misma y muy pocos cambios han surgido de alguna manera de forma de darnos alguna esperanza o por lo menos expectativa. Pero bueno, la idea no es verlo desde el punto de vista negativo, sino tratar de ver, y esto es lo bueno, y en ese sentido mi bienvenida y felicitación para todos los que están participando de esta charla, porque de alguna forma ustedes quizás ya lo hacen frecuentemente, quizás hoy sea su primera vez, para ustedes mi bienvenida obviamente, y la bienvenida de todos los coaches que de alguna manera
los invitaron a participar de esta charla, como de muchas otras que hay durante la semana, en las que algunos profesionales también, médicos o no médicos, también comparten información valiosa y fundamental para generar ese proceso de cambio, ¿sí? Ese cambio de hábitos que tiene tanto que ver con el resultado. ¿Sí? Hay una íntima relación entre el cambio de hábito y el resultado. O sea, esto no es una cuestión de bajar peso por bajar, porque el problema no está en eso. El peso es una resultante de una composición corporal adecuada, de una alimentación adecuada, de un nivel de actividad física adecuado, es decir, de tomar conciencia un poco de esa situación y empezar a hacer los cambios necesarios para poder de alguna manera lograr el resultado que estamos buscando. Lo interesante y lo positivo es que vamos a agregarle una herramienta más a ese cambio, ¿sí? Y esto qué tiene que ver, en realidad, en todas estas reuniones seguramente que ustedes participaron, en las comunidades, en los talleres de alimentación, constantemente hablamos de qué es lo que debemos comer o qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces ya empezamos a identificar cuáles son aquellas fuentes a las cuales debemos recurrir para alimentarnos saludablemente y darle al cuerpo todo lo que necesita y nada de lo que no necesita. Por otro lado, también hemos hablado y hablamos permanentemente del cuánto, o sea, cuántas calorías vamos a comer, cuántas calorías necesitamos. Empezamos a entender quizás en un plan de control de peso, lo importante sería que control o el cuánto sea por un control de calorías, y siempre se habla de calorías, y esto es la realidad, la mayor parte de los trabajos hoy por hoy hablan y se enfocan desde el punto de vista de la caloría, cuando en realidad no es solamente la caloría el problema, sino el tema es de dónde viene esa caloría, de dónde vienen esas calorías. Y van a ver que esto va a tener mucho que ver con la charla que vamos a tener hoy. También hablamos bastante quizás del cómo. Esto lo ven ustedes en los talleres de alimentación o lo ven también en las recomendaciones o sugerencias que damos nosotros con respecto a los platos convencionales, donde les recomendamos que sean pocos elaborados, cómo la cocción de alguna manera afecta la carga nutricional de algunos componentes o alimentos que tenemos y de alguna más forma también construyendo algo que desde el punto de vista del paladar sea agradable y que también me dé la carga de nutrientes que mi cuerpo necesita. Siempre ese equilibrio de lograr a través de entender qué es lo que debo comer, cuánto debo comer y el cómo lo debo preparar, es de alguna forma la mayor parte de las temáticas que hemos ido tocando o se van tocando durante la semana, ¿sí? De hecho, mañana va a haber un taller un taller de cocina, ¿sí? De cocina saludable, que ya les recomiendo que le pregunten a su coach cómo y de qué manera conectarse, porque ya vi por ahí los anuncios y realmente viene muy bien para el verano. ¿Sí? Así que es un tema muy interesante para tener, es una herramienta más. A ver, lo que vamos a agregar ahora es el cuándo. Y tiene que dejar con el cuándo. De alguna manera, nuestros días, ¿sí? Existe una, y en este sentido, ustedes sabrán que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos permanentemente expuestos a estímulos que nos llevan a alimentarnos o a comer, no alimentarnos en sí, sino a comer y comer y comer, con el picoteo constante o a veces con esta cuestión que va a través de las redes o a través del estímulo a través de los celulares o la televisión, donde nos promueven constantemente el consumo de productos que indudablemente no son los que realmente tienen que ver con nuestra salud, están bastante lejos de eso. El tema del cuándo tiene y cumple un rol muy importante cuando uno empieza a entender cómo funciona nuestro reloj biológico. En este sentido, le voy a reconocer que en todos mis años de carrera, y más de casi 40 años de carrera, de profesión que tengo, y en todo mi desarrollo académico, que ha sido bastante, y de alguna manera todo lo que hemos trabajado en investigación con los distintos grupos, esta es la primera vez, de alguna manera, que se empieza a entender claramente muchas veces cómo funcionamos y cómo y de qué manera cuidar eso que funciona. De alguna manera pareciera mágicamente, pero no es tan mágicamente, sino que tiene que ver básicamente con un desarrollo evolutivo que es el que nos lleva a estar como estamos hoy.
Entonces, vamos a empezar a entender qué es un poco este reloj biológico, ¿no? ¿A qué responde el reloj biológico? ¿Es que tenemos cuerda en algún lugar o hoy por hoy tenemos algún tipo de batería que mantiene en funcionamiento ese segundero, minutero que hace que el tiempo corra? ¿A qué tipo de tiempo nos estamos refiriendo? Y en realidad lo que nos estamos refiriendo es, y un poco, ustedes habrán visto que, y no sé si alguna vez se lo han preguntado, de cómo puede ser que todos los sistemas, ¿sí?, que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que funcionan en pos de mantenernos vivos y de alguna forma ponernos en contacto con nuestro entorno y de alguna manera también construir una vida, cómo esto de alguna forma se sincroniza y funciona sin de alguna manera chocar unos con otros y sin de alguna manera entorpecerse unos con otros. Y esto tiene que ver en realidad con esta condición que es el reloj biológico y que de alguna manera responde también a mecanismos de adaptación a través de los cuales nuestro organismo empezó a identificar condiciones o situaciones que se repetían durante el día y que de esta forma, al identificarla a través de determinadas señales, ponían en marcha o ponen en marcha distintos mecanismos, ¿sí?, internos, hormonales, de respuestas de distintas glándulas. O sea, no quiero complejizarlos, pero en realidad es un conjunto, una orquesta que empieza a funcionar toda armónicamente en pos de, ¿sí?, generar una respuesta. O sea, este reloj que funciona internamente y que de alguna manera pone en marcha todos los mecanismos, cumple un rol fundamental en función de que está claramente adaptado, ¿sí?, a una situación que es la de origen. Es como era en el momento en que nosotros de alguna manera evolucionamos y de la forma en que vivimos durante millones de años. Y esto tiene que ver un poco para que entendamos el conflicto que nos genera la condición actual, que nos aleja un poco de esa condición original. De alguna manera, como les decía, pareciera como que todo alrededor juega en contra de ese reloj biológico y el juego que les voy a proponer hoy, básicamente, o el elemento que quiero incorporarle dentro de su programa, es básicamente empezar a entender cómo aprovechar esos relojes biológicos internos para que la buena nutrición cumpla de alguna manera un cometido mucho más importante. Esto es interesante para que tengamos en cuenta. ¿Cómo y quién maneja ese reloj biológico? ¿Cómo y a qué responde ese reloj biológico? En realidad responde a un mecanismo algo bastante simple y lógico, si se quiere, que tiene que ver con nuestra relación con estos dos ciclos diarios, ¿sí?, que son el día y la noche. O sea, a partir de la luz, ¿sí?, del sol y a través de que nosotros ingresamos esa luz, se pone en marcha ese reloj biológico que a nivel cerebral tiene un grupito de neuronas que se encargan claramente de mantener esa relación, esa sincronización con lo diurno, ¿sí?, y pone en marcha una serie de mecanismos ligados a esa situación horaria. ¿Sí? Es decir, lo diurno y lo nocturno, aunque le parezca mentira, es la base de todo el funcionamiento, es el switch, ¿sí?, que prende y apaga, ¿sí?, determinadas condiciones principales, pero no es que sea este nuestro único reloj biológico, este es el más importante, ¿sí?, es de alguna manera el que rige en forma vertical el comportamiento de otros relojes que son subsidiarios de este, que son dependientes de este, pero que también tienen una respuesta individual. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? Sí, sí, si bien dependen del reloj biológico que está acá a nivel cerebral, en un lugar que se llama núcleo supraquiasmático, pero que no es lo importante es saber que está dentro de este cerebro, ¿sí?, en tu cerebro, y que responde al estímulo lumínico y que pone en marcha estos relojes biológicos internos que son, desde el punto de vista metabólico, quizás los más importantes, los que están ubicados a nivel de hígado, a nivel de páncreas, a nivel de músculo, a nivel de la grasa, en donde obviamente esto es fundamental también tenerlo en cuenta, y vamos a ver que este reloj, el reloj de la grasa, sí, es un reloj fundamental en la problemática que hoy por hoy tenemos. Pero como sea,
Ese reloj está ligado obviamente a esa respuesta, a ese tipo de respuesta o relación que tiene que ver con el estímulo lumínico y que hoy por hoy obviamente es el que pone en marcha y rige el control del ritmo de los demás. Es decir, lo diurno y lo nocturno tiene mucho que ver. Entonces, durante la noche, lo hemos charlado muchas veces, durante el reposo reparador, el switch, ¿sí? Se pone de alguna manera en baja y hace que todos los procesos metabólicos bajen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no los necesitamos, porque básicamente el requerimiento metabólico es mínimo porque estás en reposo, ¿sí? Estás descansando. Es lo que nosotros le hemos de alguna manera calificado como el descanso o el sueño reparador, ¿sí? Ese sueño reparador cumple esa función en donde a través del cual nuestro organismo pone en marcha distintos mecanismos de recuperación, reparación, reposición de todos nuestros sistemas, preparándolos, ¿sí? Al día que sigue en función del desgaste que tuvimos en el día que pasó. ¿Se entiende? O sea, durante el día desgastamos, perdimos proteína, perdimos colágeno, perdimos un montón de elementos nutricionalmente poderosos necesarios y durante la noche, a través de los depósitos, recomponemos nuestras estructuras, ¿sí? Por eso es tan importante tener en cuenta este concepto nutricional para que por la mañana, obviamente, ya nuestro cuerpo esté preparado a lo que se viene. Obviamente que todos los depósitos en ese momento están vacíos, ¿sí? O por lo menos de alguna forma han disminuido esos contenidos y necesitan ser de alguna forma también recompuestos. Ahora bien, estos mecanismos obviamente ponen en marcha estos relojes biológicos, ahí empiezan a ponerse en marcha estos relojes biológicos pequeños, ¿sí? Menos si se quiere importantes al principal, pero que también tienen su independencia. Entonces, el hígado va a responder a cuestiones metabólicas que están ligadas a necesidades que tiene el organismo de reponer energía a partir de los hidratos de carbono particularmente. Pero no es solamente lo metabólico que está en marcha, sino que en realidad cuando uno se pone a analizar esta cantidad de relojes metabólicos, descubre y empieza a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Es decir, es muy difícil que te levantes a la madrugada a ir al baño, ¿sí? No a orinar, me refiero a ir de cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad a partir de la noche hay un switch que apaga de alguna forma la motilidad intestinal para que se relaje y se tranquilice. Entonces no tenés esa necesidad, tiene que existir. ¿Sí? O sea, eso se pone en marcha durante horas diurnas. La atención, por ejemplo, tiene en general de alguna forma mayor acción durante las horas diurnas, principalmente durante la mañana. Esto es así en todo el mundo y en cada uno de los aspectos que ustedes quieran analizar de su vida. ¿Esto es exactamente igual en todos? No. Hay gente que tiene hábitos más diurnos y más nocturnos dependiendo de su propio reloj biológico. Hay gente que de alguna manera modifica ese reloj biológico en función de distintas situaciones externas, un viaje, por ejemplo, o gente que trabaje de noche, ¿sí? Obviamente, estas condiciones o esas situaciones hacen que el cuerpo o todos los sistemas se adapten un poco a esa nueva condición y permita que las respuestas internas de alguna forma se acomoden a esa nueva relación o a esa nueva situación. El jet lag, que muchos conocen, esa frase o ese término en inglés que se refiere a esa sensación de vacío o malestar que tienen aquellas personas que hacen vuelos muy largos en general, tiene que ver precisamente porque te trasladaste de un uso horario a otro y este cambio de horario tu reloj biológico no terminó de adaptarlo o asimilarlo y esto obviamente genera ese malestar que sentimos habitualmente. Pero para no desviarnos del tema y no irnos demasiado en el desarrollo de esto, que no es la idea, entendemos que el reloj biológico cumple un rol esencial en cuanto a interpretar cómo y de qué manera hacer la carga nutricional durante nuestro día. Y esto tiene que ver un poco con el tema fundamental que quiero que se lleven hoy. Y quizás este sea el concepto fundamental. Desde el punto de vista funcional,
la mayor carga calórica o densidad nutricional debiera estar recibida dentro del primer tercio de tu día activo, ¿sí? Es decir, entre el primer tercio y promediando el segundo tercio de tu día activo es donde debiera recibir la principal carga calórica y nutricional para que después, ¿sí? Para ponerlo en horarios. Si te estás despertando a las 8 de la mañana, ideal sería que a las 15 o 17 horas a más tardar ya empieces a bajar los niveles de carga calórica. Por eso en general este concepto, viejo concepto de desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos, aplica absolutamente al concepto del reloj biológico normal, ¿sí? El que debiera ser, ¿sí? Y acá tiene que ver un poquitito con los resultados y precisamente lo que sucede cuando estudiamos los relojes biológicos de personas con sobrepeso o obesidad, en donde el tejido adiposo, recuerden que yo les comenté que en el sobrepeso, en el acúmulo de grasa, ese tejido toma de alguna manera cierta preponderancia sobre el resto en cuanto a hacer valer su propio reloj biológico que hace que el proceso metabólico se altere. Entonces, el otro gran efecto negativo que tenemos en el exceso de grasa es precisamente que prevalece su reloj biológico sobre otro. Por eso nosotros tanto insistimos con el tema de aumentar, bajar los niveles de grasa corporal y no solamente bajar los niveles de grasa corporal, sino aumentar los porcentajes de masa magra o masa muscular, fundamentalmente en pos de aumentar el tejido que es metabólicamente activo. Y esto es como si fuera el ajuste que le estuvieras haciendo a tu propio reloj biológico, ¿sí? Eso forma de que uno puede ponerlo más en hora, por decirlo de alguna forma. Desde un punto de vista, y esto es interesante, lo que uno trata de hacer en este proceso es tratar de volver a esa situación inicial que no estaba tan programada en un principio. ¿Qué quiero decir con esto? Traten de imaginar o jugar, acompañarme con su imaginación, e imagínense que en el origen, cuando nosotros empezamos a deambular por el mundo, no existían horarios para comer, ¿sí? No había una convención horaria para comer, desayuno, almuerzo, merienda, cena, eso no existía. En aquellos tiempos, el tipo no salía a correr porque tenía que hacer algún entrenamiento para correr las fiestas mayas o alguna maratón. No, salía a correr porque alguien lo corría. ¿Se entiende? Porque se lo querían comer. Entonces había una necesidad de hacerlo en función de una realidad que de alguna manera lo acompañaba, que era bastante agresiva. De alguna manera, el frío también no era una situación que uno quisiera o porque provocara, pero también actuaba como un estresor favorable. ¿Qué quiero decir con esto? Los tres estresores biológicos, el hambre, el ejercicio y el frío, fueron mecanismos esenciales para mantener el sistema biológico en forma saludable, ¿sí? Porque ponían en marcha mecanismos de adaptación y de hecho ustedes han visto que hoy por hoy lo promovemos de alguna manera. El ejercicio, incluso el tema de las dietas hipocalóricas o el tema incluso de las terapias frías que están dando tanto que hablar últimamente, tiene que ver básicamente con tratar de volver a esa situación original. ¿Qué quiero y cuál es la propuesta en este caso? En este caso, obviamente, ver cómo desde lo nutricional nosotros podemos aplicar esta cuestión de carga o disminuir la carga no solamente calórica sin perder la carga nutricional adecuada. Ese es el gran reto. O sea, hoy por hoy una de las modalidades de alimentarse que tiene y que está relacionada con este tema del reloj biológico es obviamente los ayunos intermitentes. Muchos de ustedes seguramente han hablado o han participado de los ayunos intermitentes, que en sí no es una dieta, sino que es una modalidad, un ritmo a través del cual una dinámica de alimentación que si se quiere cuando esté bien utilizada, y no pienso hablar de ayuno intermitente porque esto es algo muy particular que en cada individuo hay que ver cómo y de qué manera se planifica y se programa. Y hay mucho escrito sobre el ayuno intermitente a favor, ¿sí? Y algo también escrito en contra. O sea, no quiero tampoco entrar en esa discusión, ni mucho menos.
Pero de alguna forma el modelo del ayuno intermitente se ha impuesto de alguna forma como un diseño de alimentación que precisamente nos remonta a esa forma de alimentación previa, en donde básicamente el sujeto, el ser humano, cualquiera de nosotros en aquella época, lo primero que hacía al despertar era buscar el alimento. Y esto se expresa desde el punto de vista científico porque uno observa que la mejor manera o de alguna manera cómo y de qué manera mejor se procesan los carbohidratos, por ejemplo, y las grasas, es durante la primera etapa del día. ¿Sí? Es decir, ¿por qué es esto? Porque precisamente al despertar, ¿sí? Ponemos en marcha una serie de intermediarios hormonales y neurotransmisores que precisamente favorecen, ¿sí? La metabolización y los procesos relacionados con el procesamiento precisamente de los macronutrientes, tanto sean carbohidratos y las grasas. ¿Por qué no menciono las proteínas? Porque no hay mucho dato con respecto a la proteína, pero sí se interpreta también que durante el día la carga proteica debe ser respetada y de alguna manera tenía en cuenta en función de que nosotros no tenemos depósitos de proteína. Sí tenemos depósitos de carbohidratos a través de las grasas sí, o a través del glucógeno, ¿sí? Ya lo hemos charlado o lo charlaremos cuando hablemos de carbohidratos nuevamente y de las grasas también, a través de la grasa de depósito como ya la conocemos, pero no existen depósitos de proteínas. Y la transformación del resto de los nutrientes en proteínas no es factible y es muy compleja, ¿sí? Entonces, la proteína es una estructura que es un nutriente que es básicamente cumple funciones plásticas y esta función se respeta, no es fuente de energía primaria, sí lo es el carbohidrato y la grasa. Y por eso la gran problemática ligada a la obesidad está principalmente enfocada en estos dos. Entonces, la primera fase del día, estas primeras quizás 8 o 10 horas de tu día, ¿sí? Desde que te levantás, son las que uno debe considerar desde el inicio, desde el despertar hasta el dormir, hasta el acostarse, como gradualmente debiéramos estar disminuyendo la carga calórica, ¿sí? Y si estás en un plan de ayuno intermitente, iniciar la fase de ayuno intermitente lo más tempranamente posible a la noche, ¿sí? Para que a la mañana, ¿sí? Te despiertes y puedas recibir obviamente nuevamente la carga nutricional. Este es un modelo que se puede aplicar y que no merece ningún tipo de adaptación porque es básicamente bastante general lo que les estoy diciendo. Obviamente que al poder hacerlo así y al poder asegurar ¿sí? en tu despertar, obviamente el aporte de nutrientes, como les decía, que hoy por hoy a través de los productos tenés, y esto tiene que ver a través de esta densidad nutricional, con control calórico, como vamos a ver dentro de un ratito, tiene que ver obviamente con un recurso poderosísimo y fantástico para que aquellas personas que claramente están haciendo o en forma frecuente o alternada en la semana días o periodos de ayuno intermitente, apliquen este concepto de alguna manera en forma más intensa. El sueño forma parte esencial también de este cuidado del biorritmo, ¿sí? Porque como les comenté, forma parte de ese momento en donde se genera la recomposición de la mayor parte de los tejidos y de los sistemas, y obviamente acá es donde uno ve, o por lo menos los distintos estudios muestran, como que aquellas personas que no respetan esas mínimas 7 horas de sueño, ¿sí? Esto es entre 7 y 8 horas, obviamente tienen mayor predisposición a trastornos metabólicos, principalmente la obesidad, ¿sí? Y enfermedades crónicas no transmisibles dependiendo del trabajo y cuáles sean los objetivos que estén queriendo alcanzar. Insisto, y lo vamos a repetir permanentemente, y esto lo vas a escuchar permanentemente durante la semana, el enfoque prioritario y las 4 columnas sobre las cuales se basa nuestro programa tiene que ver con asegurar esta nutrición balanceada. Yo digo nuestro programa como si fuéramos dueños de esto y no es así, esto es a nivel universal, o sea, hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud promueve claramente el concepto de la nutrición balanceada, asegurando el aporte equilibrado de nutrientes, así como la actividad física, insisto, en función del rol que cumple como estresor esencial para que se pongan en marcha distintos mecanismos compensadores dentro de tu sistema, la hidratación adecuada y el reposo adecuado también.
Este concepto está enmarcado obviamente en el programa que hoy te ofrecen las distintas comunidades o a través del asesoramiento de tu coach, que es una persona que va a estar precisamente dándote recursos y elementos para que tu biorritmo, ¿sí?, de alguna manera se vaya acomodando. En el tema del biorritmo no hay alguien que pueda más que vos mismo ponerse en marcha. Nadie, no hay un elemento exterior que pueda ordenártelo más que vos tomes conciencia de qué debes ajustar dentro de esa actividad diaria. ¿Cómo están tus horas de reposo? ¿Cómo está tu carga de calorías en el día o de nutrientes en el día? Y de alguna forma, ¿de qué forma, por ejemplo, te estás hidratando? ¿Cómo es tu aporte de proteínas? Si tu aporte de proteínas es el adecuado o no es el adecuado. Y antes que eso, ¿sabes claramente cuánta proteína necesita tu cuerpo? Y este es un punto, son preguntas claves en función de decir, bueno, en función de tener estos datos, yo empiezo a ordenarme y organizarme de otra manera. El desayuno, insisto, es una pieza fundamental dentro del programa, pero ¿por qué? Hace unos años atrás, no hace mucho, esto fue hace 2 o 3 años atrás, si no recuerdo, si mal no recuerdo, Herbalife hizo un trabajo muy interesante tanto en Estados Unidos y China, precisamente evaluando cómo era la relación de la población con el desayuno. Y lo realmente triste o interesante también es este tema de que en general la mayor parte de la población no desayuna. Y esto es interesante cuando incluso uno lo analiza por poblaciones, ¿sí? O sea, la población adulta y la adolescente, quizás la adolescente sea la que más sufre la carencia de desayunos en este momento, ¿no? La población adolescente no solamente no suele desayunar, sino que es la que menos tiempo le dedica. En general, uno debiera considerar que el desayuno debería estar aportando el 20 al 25% de la carga calórica o por lo menos de la carga nutricional diaria, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso habitualmente decimos, uno debe desayunar en forma importante, debe ser la principal comida del día. Obviamente que vamos acá a plantear el tema de, y en esto entramos, por eso les decía, a veces en las discusiones con los ayunos intermitentes, del tema de no desayunar, ¿sí? Y prolongar el ayuno nocturno, ¿sí? Hasta lo más tarde posible, ¿sí? A veces a las 12 del mediodía o a las 13 horas recibiendo el primer bocado, si se quiere, la primera carga nutricional. Insisto, esto va a depender de cada sujeto en particular, de cada persona, cada individuo, y en función de qué es lo que está buscando, ¿sí? Qué es lo que quiere lograr. Desde el punto de vista conceptual, el desayuno, por definición, es el primer alimento después de un ayuno prolongado de más de 3 a 4 horas, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí?, obviamente el alimento que aparece es el que aparece, el ayuno más prolongado que tenemos en nuestro biorritmo, si se quiere, en nuestro reloj biológico, es el ayuno que genera el sueño. Entonces, el primer alimento obviamente se llama desayuno, salimos de ese desayuno, eso es por definición. Pero la característica de ese desayuno es lo que hace la diferencia. Lo interesante es que la mayor parte de los trabajos que se han revisado, de todos, solamente uno, y le digo que son muchos los que he leído, solamente uno hace mención a la carga y densidad nutricional, ¿sí? Como valor fundamental en el momento de analizar de alguna manera el comportamiento alimenticio de la gente. La mayor parte, por casi te diría todos, lo analizan desde el punto de vista de las calorías, sin tener en cuenta la densidad nutricional de esas calorías. Solo este trabajo que lo que hace en realidad es comparar una población con un grupo que hacía una dieta específica, muy conocida, que es la dieta mediterránea, que conceptualmente está identificada como una dieta no solamente saludable, sino que se promueve, obviamente, sino que se caracteriza por tener una alta densidad nutricional, independientemente de las calorías. Y cuando compararon estas poblaciones, se dieron cuenta que esta población, más allá de que hiciera o no hiciera algún tipo de ayuno, no tenían complicaciones y por el contrario, tenían perfiles saludables mucho más amplios. El tema es que precisamente esta dieta mediterránea de la que tanto se habla es muy difícil de poder aplicarla en todo sentido y en grandes niveles poblacionales, ¿se entiende? O sea, porque hoy por hoy los recursos que se necesitan para tener una dieta mediterránea absolutamente saludable
son en algunos casos bastante inaccesibles, ¿sí? Por distintas razones, por cuestiones geográficas, por cuestiones económicas, pero en realidad bastante complejo adecuar una dieta, aunque pareciera, ¿sí? Pero en realidad, estrictamente hablando, es muy difícil lograrlo. Entonces, sí lo que podemos hacer es complementar esto o suplementar y lograr el aporte nutricional de manera tal que se parezca a esa situación y eso es lo que nos pone en contacto con nuestra forma de alimentación que tenemos a través de la suplementación de Herbalife o a través de los productos de Herbalife. O sea, esta carga, esa densidad nutricional que por ello recibo a través de este modelo de desayuno que le hemos propuesto, e independientemente de cuál sea la razón por la cual ustedes estén escuchando esto, si quieren bajar peso, aumentar masa muscular, rendimiento deportivo, energía, vitalidad, función digestiva, si ese fuera, cualquiera fuera, la idea es que el concepto del desayuno es fundamental en el momento de definir y planificar tu alimentación diaria. Todos los estudios están de acuerdo en un punto, y es que cuando yo aseguro esa carga nutricional adecuada en el día, en ese momento del día, logro tener mayor control de mi alimentación en el resto del día, ¿sí? Por el contrario, aquellos que retrasan el fenómeno, la alimentación, o por lo menos este aporte de nutrientes, se exponen más a un aumento de la carga calórica durante el resto del día. De hecho, lo que se observa es que muchas veces terminan comiendo mucho más durante la tarde y la noche, cosa que no sería lo ideal, ¿sí? O sea, entonces, la propuesta sería inicialmente entender que más allá del esquema o de la dinámica que utilices en tu forma de alimentarte, sea esto con ayuno intermitente o no, entiendas que tu primer comida, tiene que asegurar un aporte nutricional completo. ¿Sí? Con control calórico, obviamente, porque el ayuno intermitente también contempla, en parte, este tema del control calórico. Algunos, otros no. Pero bueno, insisto, no me quiero meter en el tema del ayuno intermitente porque podría dar para mucho y sería interesante incluso discutirlo y ver incluso qué argumentos hay para un lado y para el otro. Pero hoy por hoy el concepto del ayuno se interpreta más que nada como esta dinámica natural que hemos tenido durante toda nuestra vida, en donde el alimento no abundaba y obviamente el recurso nutricional era escaso y el ayuno formaba parte de nuestro estilo de vida. De hecho, nuestro organismo está claramente diseñado para tolerar el ayuno y procesar de alguna manera esto, pero no está preparado, por el contrario, y acá las consecuencias, o sea, y estas estadísticas son la prueba de eso, no está preparado para la oferta de nutrientes, sobre la oferta calórica, mejor dicho. Entonces, fíjense qué interesante, o sea, estamos más preparados para pasar hambre que para bancar, si se quiere, toda la carga nutricional y de calorías fundamentalmente que recibimos diariamente, particularmente de calorías vacías. Entonces, este concepto del desayuno que aporte no solamente el nutriente, sino este concepto amplio y completo de respetar la carga de los macronutrientes, y tanto de proteínas como de carbohidratos y de grasas, entendiendo que la mayor densidad tiene que estar arrancando desde ese momento de nuestro día, hace a cualquier plan, de que cualquier plan en el cual estés, indudablemente el resultado aparezca. Ustedes fíjense, y esto lo hemos mostrado muchas veces, y para aquellos que lo ven por primera vez, para que se den cuenta hasta dónde llega esta cuestión de, con un control calórico, con una comida que tiene 200 calorías, aporta una cantidad de nutrientes fundamentales, tanto de macro como de micronutrientes, y si a ellos yo les complemento el complejo multivitamínico, que me agrega la otra carga nutricional fundamental, entiendan que el sistema, todos nuestros sistemas están claramente recibiendo todo lo que necesitan para poner en funcionamiento toda la maquinaria el resto del día. La sensación de la mayor parte de las personas cuando comienzan nuestros planes tiene que ver esencialmente con el efecto del micronutriente, ¿sí? Cuando empieza a circular en nuestro sistema y empieza a abastecer funciones que normalmente están en déficit porque no le damos la suficiente cantidad de zinc, de selenio, de cobre, de cromo, de yodo, es decir, distintos elementos que muchas veces no somos conscientes, nadie, ni yo les aclaro, de que cuando voy a comprar algo al supermercado, qué contenido tiene.
Entonces, lo que sí sabemos desde el punto de vista científico es que mi cuerpo sí lo necesita. Lo que estamos agregando, quizás de todo lo que hemos hablado hasta ahora, es el cuándo. Y en este sentido, es como que queda claro que hoy por hoy la mayor parte de todos los trabajos claramente se enfocan en recibir la mayor carga nutricional desde el comienzo del día y gradualmente ir disminuyéndola hasta directamente llevarla al mínimo al dormir o al acostarnos. O sea, no es una buena idea, obviamente, hacer una carga calórica precisamente durante la noche, que es cuando tu metabolismo entra en el switch de baja, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, tus requerimientos bajan, todos tus sistemas bajan y obviamente toda esa densidad calórica termina transformándose en grasa con una facilidad mucho mayor que si hubiera sido a la mañana. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hoy por la mañana el metabolismo de la glucosa particularmente o el manejo de los carbohidratos de la insulina es claramente superior durante la mañana, lo mismo con el manejo de los ácidos grasos. O sea, indudablemente esto quiere decir que de alguna manera nuestro cuerpo está más adaptado a manejarlo de esa forma que obviamente hacerlo en la forma que lo hacemos habitualmente, que es en forma asincrónica e irregular, ¿sí? Picoteamos, comemos a cualquier hora una pizza, una fugaceta, una cerveza, una factura, tomo unos mates, no como, es decir, esas alteraciones de esa cronobiología, por decirlo así, de nuestro organismo, genera obviamente alteraciones en las respuestas metabólicas. Y muchas veces no somos conscientes de eso, obviamente muchas veces no, nunca fuimos conscientes de eso en particular, y quizás sea el momento de empezar a darle esta vuelta de rosca a tu programa, es decir, son asegurando no solamente la carga nutricional completa, sino el adecuado momento para asegurar esa carga nutricional. Obviamente que si insistimos con esto, insistimos con el aporte de proteínas como y pieza fundamental del programa. ¿Por qué? Porque insistimos, es uno de los grandes déficits nutricionales que tenemos, particularmente de proteínas de alto valor biológico. Eso es lo importante. Y entender que el recurso poderoso que tenemos a través de nuestros productos es ese aporte indudable, ¿sí? Que nos generan alimentos con alta densidad nutricional, carga calórica controlada y de base natural que hacen obviamente que nuestros sistemas funcionen en forma no solamente absolutamente saludable, sino que por otro lado permitan tener una mayor duración. Hoy la mayor parte de los mecanismos de envejecimiento están ligados precisamente a tener control sobre estas condiciones y situaciones en particular. Esencialmente, este esfuerzo, este trabajo que es el que hacemos todos los días como distribuidores, como coach, como simplemente personas que hemos tenido una experiencia y muchos de ustedes ya están en ese camino y gracias por ser parte también de todo este proceso, nos permite ayudar a más personas y a pesar de las estadísticas, todavía abrir un espacio de esperanza para poder lograr mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de alguna forma ser factor de cambio para nuestras comunidades. Tenemos una empresa que nos apoya permanentemente, comunidades, amigos, formamos equipos, somos familia, de eso se trata Herbalife. Bienvenidos.